Cripto Noticias dice presente en la BitConf 2025, ya estamos terminando esta edición de la BitConf y estamos con BTC Andrés y Lorena BTC. ¿Cómo están, muchachos? Bien, encantados de estar aquí, emocionados. Ya hoy un día de relax porque ya hablamos, ya aquí en adelante es más suave, pero fue duro, fue increíble. Ahora soy Lorena BTC, antes era Lore Bitcoin, pero como ya somos BTC Andrés. Para, lo- para los que no saben, se han casado hace poquito, no sé cuándo fue. 2 meses. 2 meses, así que están fusionando los seudónimos. Bueno, hay una pregunta que a mí me gusta hacerle a todos los invitados, a todos los entrevistados, mejor dicho, que es ¿cómo conocieron Bitcoin? Por si alguien no lo sabe, cuéntenos cómo llegó Bitcoin a su vida, cómo tomaron la píldora naranja. Yo empiezo. A mí me gusta siempre damas primero, pero esta vez es largo el cuento. Vamos al grano. 2011 prendí la máquina, me la daba de hacker. Siempre me ha interesado mucho. Estudié sistemas, me creía Neo en Matrix, me vi muchas películas. Y en una de esas me encontré que había un Darknet Market en la Deep Web, que no es otra cosa que decir, me bajé Tor y entré en una cosa que se llamaba Silk Road. Silk Road, llamé a mi papá, él se acuerda, le dije, mira lo que venden aquí. Vendían toda clase de cosas, no había muchos filtros, habían cosas que podrían considerarse ilegales, digamos así. Bueno, ahí está mi papá, yo emocionado mostrándole, y arriba a la derecha decía, pero paga con Bitcoin. Y me pregunta qué es Bitcoin y ahí empezó el pequeñísimo agujero de conejo. El primer agujero de conejo era entrar a Wikipedia. Y en Wikipedia decía, es una criptodivisa basada en la blockchain descentralizada. Bueno, yo podía repetir eso 5 veces en el asado con los amigos, en el barbecue, la barbacoa, etcétera. Pero no sabía lo que estaba diciendo. Así pasaron 9 años. Alguna vez alguien me dijo, si alguna vez empiezas un canal de YouTube, habla de lo que sabes. Mentira, porque me puse a hablar de Bitcoin y no tenía ni idea. 2016. Pero Bitcoin lo conocí en la cosa más cypherpunk, deep web que existía. Por eso le tenía como mucha estima a lo que había pasado con la situación de Ross Ulbricht. Él había creado Silk Road, que fue donde yo conocí Bitcoin. Luego, pues lo perdonan, sale de la cárcel y yo me sentí muy emocionado porque ya había terminado toda una historia con respecto a eso. Bitcoin para mí era un medio de intercambio, no una reserva de valor. Lamentablemente, porque al comprar algo en Silk Road, yo le decía a mi papá, mira, yo te lo envío a China, suena pip, porque las wallets sonaban pip, y no sabía qué estaba pasando, no sabía que había minería, no sabía que había ajuste de dificultad, no sabía nada. Y le digo, pero cuando te llega a China o donde sea, papá, tienes que cambiarlo rápido por el fiat del lugar, porque a mí lo conocí costaba $1, y subió a 10, bajó a 0,1 y le dije, eso no sirve. Entonces, mi primer encuentro con Bitcoin fue decir, eso no sirve. Ok. Lore, ¿cuál es tu historia? Bueno, yo andaba mucho con la comunidad punk metalera de la Ciudad de México y un amigo, yo estaba apoyándole en cuestión de la producción, de diferentes materiales y todo para algunas bandas que él producía. Y en eso salió la oportunidad de una de las bandas para ir a un festival a Japón. Y me dice, Lore, ¿quieres acompañarnos? Porque necesito una ayuda, ¿no? Y digo, bueno, pues va, ¿no? Está bien. Obviamente yo tenía que pagar varios de los gastos que se iban a dar allá. Y mis ahorros quería meterlos como en algo que me diera un poquito más de dinero para comer, aunque sea una comida mejor. Y le pregunté a un amigo mamá que le ayudaba con cosas de inversión, oye, ¿dónde puedo meter este dinero que es de mis ahorros para que me dé un poquito más de aquí a que es el viaje? Y me dijo, bueno, ¿tú qué te gustan las cosas bien raras? Tengo un amigo que está en algo bien raro y yo creo que te va a gustar eso, ¿no? Y se llama, creo que Bitcoin. Y yo, ok. Y bueno, conocí a David Noriega, quien posteriormente sería mi socio fundador de Bitcoin en Basibar. Y él me habló de Bitcoin no como una forma de inversión, sino más bien como una herramienta de soberanía para las personas. Habló de la descentralización, de la autocustodia, del no poder de los gobiernos para poder controlarlo. Y esa misma noche que yo hablé con él, le dije, bueno, si lo que tú me estás diciendo es cierto, esto va a cambiar el mundo. Y afortunadamente me queda aquí suficiente tiempo como para ver que eso que yo le dije
está sucediendo. Bitcoin está cambiando. ¿En qué año fue eso? 2017. Ahora sí, preguntamos primero a la dama, que es cómo decidieron tener un perfil público ambos. ¿Qué lo llevó a ser youtuber o influencers o cómo se autodefinen? Bueno, abrí el bar en 2018. En ese entonces yo no estaba consciente de lo que estaba haciendo. Pero después de un tiempo justo me di cuenta de que medios como el de ustedes y otros medios, incluso mainstream, les provocaba mucha curiosidad el bar. Y entonces me vi en la necesidad de empezar a hablar de forma pública sobre el bar, dar entrevistas. Mis primeras entrevistas son horribles, no las vean por favor. Y entonces empecé a practicar un poco más la expresión de forma pública ante cámara y así. Luego, posteriormente, en 2020, pasó una pandemia que todos recordamos, muy vivo, y tuve que cerrar el bar. Y me di cuenta de que ya no tenía ese espacio para poder compartir conocimiento y apoyar a las personas, que es básicamente el main core de lo que yo quería hacer en Bitcoin Embassy Bar. Entonces empecé a crear contenido. Fue en ese momento que empecé a realmente a exponerme al ojo público. De ahí muchos foros y diferentes conferencias les empezó a llamar la atención una mexicana ahí hablando de Bitcoin y me empezaron a llamar a diferentes conferencias, ¿no? Incluyó también la Bitcoin y otras más. Y pues ya, de ahí seguí y bueno, ahora estamos el día de hoy aquí 2025 en la Bitcoin. Interesante. Y Andrés, ¿cómo te convertiste en BTC Andrés? Yo creo que cuando uno empieza, uno nunca se imagina que uno se va a convertir en algo, ¿no? Yo venía de tener, ya te digo yo que era medio hacker, entonces era medio anónimo y venía de tener una mala racha, me metí en un montón de problemas y dije, ¿cómo me voy a desestresar y quitar esta mala racha? Y bueno, ya no puedo perder nada. Voy a agarrar la cámara y hablar de algo de que más o menos sé. Y ahí me puse a hablar de Bitcoin. Dije, pues, ya peor que esto no me puede ir. Y agarré y ya no quiero ser anónimo, ahora quiero que ponga mi cara. Pero un poco egoísta, ¿no? No lo hice por ustedes, muchachos. O sea, realmente la cámara me hacía sentir bien en las tardes. Y ya la gente me decía, Andrés, 3 cosas. Deja de hacer videos de 3 horas. Hazte un script. Deja de estar hablando de que no. Y me acuerdo cuando me comí ese helado. y cómprate un mejor micrófono, me acuerdo. Entonces me acuerdo de esas 3 cosas, pero dije, a la gente le gustó y entonces una cosa llevó a la otra. Uno nunca se imagina a dónde va a llegar esto. Algunos disfrutábamos de tus vídeos de 3 horas, ¿eh? Yo era uno de ellos. Y en un mundo donde está de moda buscar la última gema, la nueva meme coin con perritos, gatitos o lo que salga, ustedes decidieron el camino difícil, por así decirlo, desde la comunicación al menos. ¿Por qué decidieron mantenerse firmes en esa convicción bitcoiner? Vamos por aquí. Bueno, el camino difícil justamente creo que más bien es pensar que te vas a hacer rico rápido comprando una moneda que tiene un perrito, ¿no? Y perdiendo todo una y otra vez, porque son historias que a través de estos años que llevamos haciendo esto, Andrés y yo, se han repetido una y otra vez. Cuando tenía el bar, era casi de cada semana venía una persona a decirme, Lore, es que mira, yo me metí en esta ICO, que era lo que estaba de moda en ese entonces, ahora en este ciclo fueron las meme coins, y se fue a 0. O a menos 0, que parece imposible, pero pasa. En este mundo pasa. Entonces, creo que tanto el observar eso, como también haber tenido mentores que me enseñaron que lo que pasaba realmente, ¿no? Que estaban súper claros en todo lo que es Bitcoin. Entonces te das cuenta de que no hay otra solución, ni hay otra moneda que va a ser como Bitcoin. Entonces cuando tienes el conocimiento de cómo funciona Bitcoin, cuando además tienes la experiencia a través de los ojos y de las vivencias de otros, y además cuando tienes mentores como por ejemplo Andrés, y mucha gente que se dedicaba a hacer contenido desde muy temprana etapa en Bitcoin, te das cuenta de que realmente no es el camino difícil, más bien es el camino más seguro que existe.
Andrés. Sería solo para agregar algo, porque estuvo estupendo. Mira, Bitcoin es un dinero duro, tan duro que vino a destruir bancos centrales. You only had one shot, solo tenías una oportunidad y decidiste hacer lo que te dé la gana porque nadie te va a decir qué hacer con tu dinero. Decidiste ponerte a inventar con memecoins. Bitcoin, yo lo siento muy importante, es la primera escasez digital descentralizada de la humanidad. Solo tenías una oportunidad en esta vida, se te presentó. Creo que deberías por lo menos dedicarle unos minutos a ver de qué se trata Bitcoin. Si ya te sobra el tiempo, pero a quién le sobra, pues dedícate también a otras monedas, pero yo solo te recomiendo Bitcoin. Vamos a hacer una tarde de confesiones. Se dice que todos tenemos una shitcoin escondida en nuestra historia. Tengo varias. ¿Tienen alguna shitcoin escondida ahí en su historial o de entrada entendieron que Bitcoin era lo importante? Mira, actualmente no tengo ninguna otra que no sea Bitcoin, pero si recuerdan por ahí del 2020, 2021, que fue el boom de las DeFi, justo una de las mayores demandas de contenido y de explicación de lo que era sobre DeFi. Y DeFi básicamente nace en Ethereum y en otros protocolos, ¿no? Entonces, por aprender, justamente hice ahí una operación en Uniswap. De esa operación me cayó ese airdrop famosísimo, que fue de los primeros que fue así, hay un airdrop, ¿no? Ahora todo el mundo se la pasa cazando airdrops, pero ya ni hay casi. Fue sorpresa, además. Fue sorpresa, además. Y de ese airdrop, yo dije, bueno, este dinero del internet no contaba con él. Ahora vamos a hacer algo con él, ¿no? Vamos a jugar. Esto no contaba con ello. Entonces, de ahí me puse a comprar varias solamente por ver qué onda y entender un poco más. Porque además creo que cuando se trata de muchos ámbitos importantes en la vida, es importante también entender la otra posición, ¿no? ¿Qué es lo que es atrayente del otro lado? ¿Qué es lo que es importante para las otras personas? Entonces me puse a experimentar. Después tuve DOT, ¿qué otra tuve? Bueno, Litecoin, de hecho aceptaba en el bar cuando empezó. También aceptaba Dogecoin. Dogecoin la aceptaba porque además me ayudaba mucho no existía Lightning todavía de forma como existe ahora, estaba apenas totalmente incipiendo, entonces los cursos y cosas así, donde tenías que mostrar una transacción, utilizaba Dogecoin. Barato. Entonces, sí, o sea, y además pues era como más rápido, más barato, era como de juego, ¿no? Entonces, bueno, ahí está, ese es mi historial de shitcoiners. Okay. Mira, esa historia me hace recordar algo. Hay un señor OG en Bitcoin, tal vez muchos no lo consideran OG, pero sí es lo suficientemente antiguo, se llama Tom Bayes. Y de esa escuela de Tom Bayes, Jimmy Song, Giacomo Zucco, yo los considero muy increíbles porque me enseñaron muchas cosas en su momento. Entre esas era Bitcoin no cripto. Y Tom Bayes dice, ojalá hubiera entrado en Bitcoin en el 2010 porque tendría, mentira, hubieras entrado en $1 y lo hubieras vendido en $16,000 y te hubieras llamado a tu papá a decirle, soy el mejor trader del planeta Tierra. Y lo hubieras vendido, no importa en la ganancia versus dólar, sin entender que tal vez había más connotaciones que querer un poco más de dólar o más tranquilidad en tu vida. Él también decía, ahí viene la otra parte, lo único bueno para todos ustedes que están empezando un canal de YouTube ahorita en este año, de no haber empezado en el 2015, no yo, 2016, él decía 2015, es no haber dicho un montón de estupideces en video. Sí tienes derecho a decir un montón de estupideces sin que nadie te grabe. Entonces, de ahí, yo fui a escucharlo y dije, wow, déjame ir a borrar un montón de videos donde yo pensaba que tal vez cripto, token y blockchain significaba algo que no significa muchas veces lo que nosotros pensábamos que significaba. Entonces les digo, yo sí, como Lorena menciona, traté de probar toda clase de tecnología. Me acuerdo tratar de hacer, tengo un video, dice, tratando de sincronizar mi primer nodo de Ethereum. Déjenme fallar. Y claro, al fallar, dije, esta vaina es un super nodo. Entonces, claro, fui, lo probé. Y luego me acuerdo de este último ejemplo de Giacomo Zucco, que hay una campana de Gauss que dice, solo Bitcoin, luego sube la campana y dice, sí, tú deberías probar todo para tener algo que decirle a la persona que te pregunta, pero son 4 millones de cripto, entonces deberías probarla. Y luego bajas
y está el genio aquí diciendo, solo Bitcoin, te ahorras un montón de tiempo en el camino. Interesante. ¿Ven posible, realista, un escenario de hiperbitcoinización como muchos desean, quieren, piensan? Él dice, estoy de acuerdo. No, me va a copiar la respuesta. Mira, yo creo que la hiperbitcoinización y muchas metas o deseos de la comunidad bitcoiner son muy idealistas. A través de la historia nos hemos dado cuenta que la mayoría de movimientos revolucionarios que han existido en el mundo nunca llegan a esos ideales supremos por los que se empezó a luchar en un inicio, y creo que Bitcoin es algo similar. Creo que muchas de las metas que se intentan perseguir no van a ser tal cual como uno hubiera querido en un inicio. Esos ideales tan fuertes, creo yo que no van a suceder. Sin embargo, también creo que la realidad económica del mundo está tan ida al traste que obviamente Bitcoin va a comenzar a ser todavía más utilizado porque es esa respuesta a un sistema fallido. Entonces, la hiperbitcoinización idealista o ideal, como se piensa, no creo que suceda tal cual. Incluso también por todo el desarrollo de las CBDCs, que van a marcar un cambio terrible en la economía mundial. Esa opción va a ser Bitcoin y creo que eso es lo que va a llevarnos a una bitcoinización mucho mayor en algún futuro no tan lejano. ¿Andrés? Estaba pensando que Fiat lleva 100 años y todavía hay lugares en el mundo donde no tienen acceso a Fiat, no tienen acceso a banca, no tienen acceso a un montón de recursos, no es una sociedad como la conocemos. Nosotros estamos en otro nivel cuando uno realmente ve esos documentales de qué pasa en otros lugares. Entonces, si Fiat nos lleva una ventaja de 100 años y no está Fiat, como dice hiperbitcoinizado, bueno, hiperfiatizado, me cuesta mucho entender que de repente nos caiga la hiperbitcoinización a todos como por magia. Además, también me hubiera gustado ayer responder, que me estaba acordando de tu pregunta. Ayer no les dije, Bitcoin, yo siento que llega mucho por necesidad. Yo le he explicado Bitcoin a mi vecino y le importa un pepino. Pero en cambio, si te bloquearon en PayPal, tienes hiperinflación en Cuba, Argentina, Venezuela, no sé, tienes una necesidad y crees que la puedes arreglar con esto. Y de hecho, muchas de las necesidades las arreglan con cripto, Tether, stablecoin, dólar, digital. Me cuesta que después decir eso, existe una hiperbitcoinización. Ahora, el Andrés quiere que haya una hiperbitcoinización, pero tal vez si no la hay, no esté todo perdido. Tal vez, ¿cómo decirlo? Al que no le entre Bitcoin en un futuro, igual salga favorecido porque Bitcoin esté plantando su pie y su cara frente a gobiernos o medio afectando o destruyendo bancos centrales. Es decir, tal vez sin Bitcoin incluso veas una mejora existencial, ya me pongo muy filosófico, tal vez y solo tal vez, no necesites una hiperbitcoinización, pero me gustaría pensar que en un futuro muy lejano podamos llegar ahí, porque el dinero duro termina sacando al dinero más suave. Me acordaba que hace poco entrevisté a Bruno Bacotti de la comunidad paraguaya de Bitcoin y me decía que sí, que para él la hiperbitcoinización es una utopía, algo que nunca se va a alcanzar, pero que sirve para caminar, sirve para avanzar. Avancemos hacia allá. Bueno, cuéntenme, mirando a futuro, ¿qué se viene para BTC Andrés, para el oro BTC? ¿Qué proyectos se ven? Iba a decir, pequeños bitcoinerositos en la casa. No, pero bueno, creo que sí, como dijo el amigo que mencionaste, continuar, ¿no? Lorena, continuar, yo hablo por mí, continuar
Yo desayuno, almuerzo y ceno Bitcoin, y a mí me encanta agarrar la cámara y decir Bitcoin, Bitcoin y solo Bitcoin. Así que no es como un trabajo. Creo que si es un trabajo, el mejor trabajo del mundo. ¿Va a continuar haciendo, Andrés, lo que le gusta? Sí. ¿Cómo me proyecto en unos años? Bueno, tal vez haciendo lo mismo, pero tal vez en una empresa, sponsor. Pero mientras que continúe así, solo me ha traído alegrías. Bitcoin es un protocolo, Bitcoin no es una comunidad, pero conociendo Bitcoin, conoce la comunidad más increíble del mundo. Los locos, los más increíbles, los que mejor hablan, la gente más inteligente. A mí me tocó conocer a Lorena, entonces yo creo que ya con eso me doy por sentado durante unos cuantos años. Me doy por satisfecho, ya la hice. Lore dijo durante unos cuantos años, ¿eh? Hay que ver qué va a pasar entre unos cuantos años. No, coincido con Andrés, creo que siempre hay muchas metas personales. Personalmente, quiero continuar expandiendo mi visión y mi conocimiento del mundo de Bitcoin y de los lugares y las causas para las que Bitcoin es una herramienta. El trabajo que tengo actualmente en Fedi me ha brindado esa oportunidad, como no me hubiera brindado ningún otro trabajo, ni tampoco Bitcoin Embassy Bar. He tenido la oportunidad de viajar a lugares súper recónditos, a 3 horas en carretera, donde no pasa ni un alma, y ver realidades que de otra forma no hubiera visto. Eso te da una conciencia mucho más grande de lo que es la humanidad y de los problemas que puede solucionar Bitcoin también, y de los que no también, porque Bitcoin no es la solución para muchas cosas, eso es la realidad. Sí, es una herramienta muy buena que puede empoderar al individuo, pero también hay muchas situaciones donde Bitcoin no es la solución. Eso es lo que viene para mí de forma personal, el seguir viendo, viviendo, compartiendo, y cuando yo puedo justamente ayudar a otros. Y de forma personal, pues, ¿qué más puedo decir? También conocí a Andrés gracias a ese espacio. Ahora estamos casados. De aquí es seguir juntos. No unos años, quiero pensar, sino hasta que la muerte nos separe, que también espero que no sean unos años. Pero sí, justo seguir juntos, apoyándonos en nuestros proyectos individuales y en común. Cuando Lorena, qué pena, empezó hablando, pero fue al principio, dijo, a ti que te gustan las cosas raras, hay una persona que te va a mostrar Bitcoin. ¿Ustedes cómo creen que sucedió esto? A ella le gustan los raros. Bueno, Andrés, ya que estamos con vos, ¿qué te gustaría decirle a nuestra audiencia para cerrar? Oye, échenle un ojo a Bitcoin. Yo sé que su audiencia está enfocada, así que no sé qué más palabras decirles, sino que sigan siguiendo el trabajo de personas como ustedes. No sé, estudien, compren Bitcoin, mantengan Bitcoin. ¿Sabes qué? A veces me gusta decir una sola cosa. Me dicen, Andrés, ¿qué puedo hacer para tener un poquito de Bitcoin y que no me roben? Yo digo, mira, muy fácil. Vas a comprar este Bitcoin, lo vas a poner en esta hardware wallet, vas a cerrar X, Facebook, YouTube, te vas a ir como un ermitaño loco durante 8 años y luego me llamas. Porque si no, no hay manera. Nos ha pasado que hemos conocido gente que dice, ya lo hice hasta la mitad bien, tengo esta hardware, y de repente alguien le dijo que si enviaba el Bitcoin le daban el doble. Y nos ha tocado casi que no te cae bien. O sea, Lorena y yo no es que lloramos, pero nos daña la tarde ver que a alguien conocido le pase algo. Entonces, que no te sucedan cosas. Trata de bajarle 2 a eso de que quiero hacer dinero rápido. Entiende Bitcoin, que entiendo que es difícil. Lee libros, a veces todo está mejor curado en un libro que diga solo Bitcoin. No leas libros que digan cripto porque les echa un ojo y no vale la pena. No leas libros que digan blockchain. Y ya, ¿qué te puedo decir? Ven a eventos, pregúntale a la gente que sabe. Me hubiera encantado que me dijeran todo esto hace muchísimos años. Ya que estamos, ¿qué libros leemos? Bueno, muy sencillo. Inventemos Bitcoin, Grok Bitcoin, el patrón Bitcoin. Ya te iba a decir en broma, blockchain esto y blockchain lo otro, pero no, empiezo por ahí. Y hay una pequeña libro para niños que casi se lo regala una tía mía, que es Bitcoin Bill o la villa de Bitcoin.
Es un cómic donde hay unos niños vendiendo limonada y ver que no pueden venderla o que pierden valor su dinero. Cuando yo explico Bitcoin, empiezo explicando qué es el dinero. Nunca empiezo por Bitcoin. Y esos libros empiezan por ahí. Lore, ¿qué te gustaría decirle a nuestra audiencia para cerrar? Aprendan y entiendan todo lo que les interese. No se metan en algo que no entienden por completo. Sobre todo no all-in. O sea, experimentar y entender es parte del proceso, pero estamos hablando de dinero. El dinero es tu tiempo de vida. Tú gastaste vida para poder generar una riqueza. Entonces, no la malgastes. O sea, ese tiempo que te ocupaste trabajando, podrías haberlo ocupado en tu hobby favorito, con tiempo con tu familia, haciendo cualquier otra cosa que también amas, que digo, si tienes un trabajo bueno y que te guste, qué bien, pero podrías haberlo ocupado en otras cosas y lo ocupaste para generar una riqueza. Valora tu tiempo, valora tu dinero, por lo mismo no te metas en algo que no entiendes. Entonces, solo eso, siga personas como Andrés, que su labor es educar y compartir este conocimiento que durante tantos años han logrado consumar en su mente. Ven estos eventos, sigue a medios como Criptonoticias, sigue a un montón de personas que están haciendo este contenido de valor y bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias, Lore, muchísimas gracias, Andrés, muchísimas gracias a toda la audiencia de Criptonoticias.